Blanco, ¿qué ha logrado Vox de aquellos 37 puntos que firmaron? ¿Qué han conseguido hacer realidad? Pues en principio algunas de sus principales demandas incluidas en ese acuerdo, aunque es verdad que no las más identitarias. Por ejemplo, esa reforma fiscal, una bajada de impuestos al 99% en el caso del impuesto de sucesiones, una rebaja en el tramo autonómico del IRPF, reducir los gastos de la radiotelevisión pública andaluza, 14 millones menos para los últimos presupuestos. Esa consejería de familias, con ese cedió el PP, incluida en esa consejería de salud que encabeza el popular Jesús Aguirre. El tanto que se apunta sobre todo al margen del acuerdo Vox, que el PP haya comprado su discurso, su lenguaje. La violencia de género es nada más que del hombre hacia la mujer. La intrafamiliar creo que es más demostrativa de la realidad de la sociedad. No le veo yo ningún problema a ampliar no solamente violencia de género, sino violencia intrafamiliar. Violencia intrafamiliar, todo compradito ya. Seguimos avanzando en esos 37 puntos. Vamos con otros que Vox dice que no están satisfechos, pero ojo, algo lograron, algo rascaron, Blanco. Sí, los de Abascal hablaban de 17 puntos que no se habían cumplido y por eso no apoyaron esos presupuestos. Es cierto que no se ejecutaron como tal, pero sí hay avances. Por ejemplo, a la hora de fomentar esas medidas de conciliación, ayer mismo la consejera presentaba la primera estrategia de conciliación andaluza. Exigían un plan andaluz de adopción. Dentro de sus competencias, lo que sí ha hecho el gobierno andaluz ha sido aprobar ese estatuto de las personas adoptivas. Se han entregado, se han apoyado con esas ayudas a la tauromaquia, por ejemplo, sobre todo en el caso de la ganadería del toro bravo o para fomentar esas escuelas taurinas. O sea que esto se ha cumplido en parte. Y luego tenemos lo que fue solo simbólico, o sea, las cosas que firmaron PP y Vox, sabiendo PP y Vox que no lo iban a poder hacer porque eran cuestiones que dependen del gobierno central. Sí, ese ha sido el principal argumento continuamente del PP, que eso quedaba al margen de sus competencias, que no lo han hecho no porque ellos no quisieran, se lo advirtieron a Vox, dicen, a la hora de firmar ese acuerdo, pero ellos se empeñaron en meter esas medidas en el acuerdo. ¿Cuáles han sido? Por ejemplo, integrar las embajadas comerciales que tiene Andalucía en el exterior en la red del Estado, una tarjeta sanitaria única para todas las comunidades autónomas o la lucha contra ese turismo sanitario. Y ahora tenemos los puntos que aquí sí que no han pillado de momento nada de nada, Blanco. Y son los puntos precisamente más polémicos, esa marca de Vox, sus principales pretensiones. La primera, derogar la ley de memoria histórica, sustituirla por una ley de concordia que llevaron al Parlamento y que tumbaron con sus abstenciones el propio PP y Ciudadanos. En materia de inmigración, ellos salieron de ese acuerdo diciendo que el PP se había comprometido a 52.000 deportaciones. No aparecían en ese acuerdo y por lo tanto evidentemente no se han llevado a cabo. Y la medida más controvertida, ese PIN parental, decían que lo habían conseguido, que había pasado por el aro del PP en ese acuerdo. Es cierto que hubo un acuerdo en materia educativa para contemplar el derecho de los padres a decidir sobre materias extraescolares de sus hijos, pero inmediatamente salió el gobierno del PP diciendo que eso en ningún caso iba a suponer un primer paso de cara al PIN parental. PIN parental. Me da a mí que incluso después de las elecciones, después del 19, vamos a seguir hablando. Ahí siguen. Gracias, Blanco. Y Vox es el ejemplo en España, pero ese auge de la extrema derecha es un movimiento que se nota ya en toda Europa. Y esta noche lo vamos a analizar aquí, en este especial de La Sexta Clave.